René, Hola, sí, buen día. ¿cómo estás, René? Ya estamos al aire. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro, Hola, Ronnie Fuchs. Estamos en la mañana de Radio Lateral. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? buen día, Sergio, ¿cómo te va? Buen día para todos tus oyentes y buen día para todo tu equipo. Bien. Bueno, hacíamos un breve repaso del escenario que le toca vivir a los trabajadores a partir del 10 de diciembre, la asunción de Javier Milei, las medidas que ha adoptado. La primera semana, Luis Caputo anunciando un 118% de devaluación de la moneda. Luego se dispararon los precios. Cada quien hizo lo que se le antojó. Estamos hablando de las grandes empresas que probablemente entre muy pocas producen o ponen en la mesa de los argentinos casi el 90% de lo que consumimos. Es decir, estamos rehenes de una situación que todavía no alcanzamos a entender qué dimensión va a tener. En ese escenario, ¿cómo están los trabajadores que nuclea el sindicato que estás llevando adelante, ¿no? Como secretario gremial? Tal cual como vos describís, Sergio. Yo no sabría decirte, o porque no conozco a fondo todos los temas y no sabría decirte cuál es la solución. Lo que la experiencia histórica nos dice es que siempre que hay un ajuste, la paga la clase media para abajo. Eso ha pasado, todo lo que han venido, todo lo que prometen una solución, siempre ocurre el mismo, o sea, la misma, porque son medidas globales en el combustible, en los alimentos, en los sueldos. Yo represento, así como vos decís, secretario gremial de el sindicato de empleados del IPRODA, el Instituto de Vivienda de nuestra provincia, que creo que es un ente sumamente importante para los misioneros. Y me gustaría agregar a esa devaluación, que es un tema financiero, es de la moneda, tu moneda cada vez vale menos, agregarle que nosotros el último aumento que tuvimos en la provincia fue en octubre del 2023. Ese octubre del 2023 no abarca la inflación de octubre, porque como vos sabrás, se da, no qué sé yo, el día 5 o 10 del mes siguiente, o sea, en noviembre. Y sin sacar el cálculo de lo acumulativo de los índices, vos tuviste en octubre un 8,3%, en noviembre un 12,8%, en diciembre un 25,5% y estimativamente para enero vas a tener un 26,8%, lo cual, ya te digo, sin entrar en el acumulativo, da más del 73% en 1, 2, 3, 4 meses, amén de la devaluación que tuvo la moneda. Así que si vos me preguntás cómo lo vivimos los empleados, sean públicos y la parte privada, algunos han podido arreglar y la estamos pasando muy mal, muy mal. La verdad que es bastante angustiante la situación que tenemos hasta ahora. El sindicato, ¿cuándo fue creado? Y bueno, ¿cómo fue la evolución de este sindicato que estás integrando? Nuestro sindicato de empleados del IPRODA es un sindicato pequeño de los empleados del IPRODA, exclusivamente del IPRODA, de un ámbito. Vos tenés que considerar que en IPRODA somos más o menos 500 empleados, un poco más, un poco menos, y de esos 500 empleados corresponden a la planta permanente, después hay adscriptos y una serie de cosas así, 300 y algo. Ese es mi sindicato. Nosotros somos así tan pequeño yo te ilustro como es. Somos muy bien organizados. Nuestro sindicato tiene más o menos un poco más de 15 años. Nosotros, esta comisión lleva una gestión de el tercer periodo, o sea que vamos a cumplir 12 años. Y también estamos integrando y hemos hecho todo un seguimiento y una lucha y hemos ido a los congresos que se han hecho hay una federación de trabajadores de la vivienda a nivel nacional. Lamentablemente no somos las 24 provincias porque no todas tienen un ente autárquico, es un tema más
un poquito más técnico el tema de ente autárquico, porque en realidad deberíamos ser 24 provincias. Y contra todos los pronósticos que vienen de la época de Macri, eh, han querido cercenar a al famoso Fondo Nacional de la Vivienda. Han ido achicando la base sobre la cual se obtienen fondos para construir viviendas. Eso repercute mucho en el volumen de viviendas que se puedan hacer. Y en eso el IPRODA, el instituto, nosotros somos líderes a nivel nacional de hace muchos años. Para darte un ejemplo así cortito, nosotros tenemos todos los planes de vivienda de los últimos 40 años, 30, 40 años, que se han producido en Argentina, y no todos los institutos pueden darse ese lujo, digamos. Caso específico sería la urbanización de Itaimbe-Guazú, que es casi única en Argentina. Con todo eso, hemos visto cada vez más debilitado la posibilidad de agruparnos en una federación, con lo cual uno puede hacer un frente bastante más débil, digamos, sobre las medidas a nivel nacional, no tanto a nivel provincial, porque estamos presentes, digamos, y hoy por hoy nosotros con nuestro presidente tenemos un buen diálogo y estamos dentro de las posibilidades, bregando porque el salario que nosotros teníamos, porque hemos ido perdiendo, no se caiga tanto. Pero obviamente que ante este panorama que yo te describía al principio, nos queda muy poco por pelear, digamos. René, están nucleados en la CGT aquí en la provincia, ¿no? Sí, yo estoy en la CGT Misiones, la que lidera el secretario general José Milcíades Jiménez, y yo represento a mi sindicato porque nosotros somos una comisión y todos tiramos para el mismo lado, digamos, y cada uno se ocupa de su trabajo, pero todos estamos al tanto de todo. A mí me ha tocado representar a mi sindicato en esta CGT que te estoy relatando, y hace 3-4 años que formamos parte de una mesa de sindicatos estatales, donde entre otros está el IPLI, Vialidad, el Tribunal de Cuentas, IPS, Azucarera San Javier, la parte de salud, hay varios, así que son de empleados del Estado provincial. Esta CGT nos ha dado la posibilidad, por lo menos, de que nos tengan en cuenta, y que el ministro de Hacienda de la provincia, el contador Zafrán, por lo menos nos reciba y podamos intercambiar nuestra disconformidad cuando vienen los aumentos provinciales, y por lo menos hacer escuchados, cosa que hace 3-4 años no pasaba. Están reclamando reapertura de paritarias. Me imagino que está demoradísimo, por lo que estoy entendiendo. Bueno, septiembre fue la última vez que tuvieron una readecuación de salarios. Sí, con el sueldo de octubre fue la última. Y bueno, pero eso es lo que yo te decía de la inflación. Está bien, pero están reclamando reunirse. ¿Qué respuesta están obteniendo? Sí, nosotros nos juntamos, nos reunimos. La última respuesta que se obtuvo, inclusive por otros gremios que forman parte de esta mesa de sindicatos estatales, fue un pedido de la Secretaría del Ministerio de Hacienda de una tolerancia hasta el 5 de febrero, o sea, dentro de poco, porque tendrían que ver cómo queda la provincia a nivel nacional, la coparticipación y una serie de detalles técnicos que nos han pedido tener esa tolerancia. O sea que hasta los primeros días de febrero estaríamos en un margen de tolerancia que viene, ya te digo, postergado desde diciembre de 2023. Bueno, fue la última promesa de reunión con el ministro. Claro, y en base a lo que hace la provincia, nosotros tenemos una movilidad para negociar algo con nuestros interventores, presidentes, lo que corresponda. Estaba pensando, digo, la mesa de diálogo policial y penitenciaria no quiso esperar hasta el 5 de febrero e inició un acampe frente a Jefatura de Policía. Luego
producto de la avanzada edad de los policías retirados y el daño que le causaba estar expuestos al sol, debieron levantar este acampe, pero digo, los ánimos están muy, muy encendidos, ¿no? Sí, totalmente, tal cual vos lo describís. Pero no hay que ser muy especialista en la materia. Si vos tuviste esta devaluación más la inflación y tu sueldo quedó en términos nominales, histórico desde octubre, vos tuviste por el mínimo un 150 y me quedo recontracorto por los números de disminución en porcentaje del valor real de tu salario, y basta ir a un supermercado para darse cuenta, no nos alcanza. Lo que antes pensábamos que ya no es una sustitución de bienes que se puede hacer, directamente hay que eliminar un montón de cosas. La luz ha subido en forma meteórica, el agua potable, cualquier servicio que a vos se te ocurra, tenés un vehículo, el tema de las patentes, un vehículo común, un pequeño auto, es muy costoso, y el fondo de donde sale lo que vos tenés para pagar, que es tu sueldo, sigue siendo el mismo. Entonces no es imposible, materialmente imposible, afrontar todo esto. La verdad que no, si la solución es soportar hasta que la gente, no vamos a exagerar, se muera de hambre, es difícil, es muy difícil, y no hace falta echar leña al fuego para saber que los ánimos están caldeados. Buen día, René. Ronnie te habla del otro lado. Hola, Ronnie, buen día. ¿Cómo andás? En ese cálculo, ¿cuánto es de la canasta básica que está por arriba de los 500.000 pesos para no ser indigente? Para no ser indigente. 700 y algo. 700, ¿La familia tipo? Sí, para la familia tipo 750. Mano, pero están 743, ¿puede ser? Para no ser pobre, sí, pero para la indigencia es cerca de 500. ¿Cuánto están por debajo? Un empleado estándar, digamos, de IPRODA. Un empleado estándar. Y un empleado estándar, mira, ahí depende de la categoría, depende del qué sé yo, del escalafón que estés, pero hay sueldos de entre 200 y 300.000, un poco más, en algunos casos. Si vos no tenés ningún cargo y sos un empleado común, y no quiero exagerar el tema, pero estamos hablando de ponele 300.000 pesos, o sea que estaríamos por debajo, no te digo un 50%, pero un 40% fácil. No, para no ser indigente, claro, nos vamos a ir están arriba de un 100%, con 2 hijos. Están arriba de un 100% para no ser pobre. Exacto. ¿Y trabajando cuántas horas uno es indigente trabajando en el IPRODA? A full tiempo completo. IPRODA tiene un caso muy particular. Nosotros tenemos un sistema de salarios donde el famoso, no sé si ustedes han sentido escuchar, pero mucha gente, el famoso FONAVI que teníamos antes, sí. Eso ya prácticamente no existe, pero no existe de hace, no es de ahora, viene de arrastre. Desde los 90 prácticamente. Claro, de la ley, porque los fondos que automáticamente se le deben acreditar a los institutos de vivienda que sean entes autárquicos, es más larga la aplicación si no son ente autárquico, pero no viene al caso. Un 2% es para algo así como un fondo estímulo y un 1% para los gastos administrativos. Ese límite fue hace, no te digo, por decirte algo, 15 años superado, porque la base de cálculo del FONAVI ha ido disminuyendo. Cuando vos te dicen, cuando vos cargas combustible estás aportando al FONAVI, es mentira. No todos los combustibles. Y encima los porcentajes han ido disminuyendo. Entonces, los fondos del FONAVI, que alguna vez nosotros lo planteamos con el administrador anterior, por ejemplo, no se pueden controlar. O sea que como automáticamente la ley dice que a vos Misiones te corresponde de ese 100% que se lo acuado, por decirte algo, un 5% para Misiones, vos no tenés cómo controlar. Es lo que te deposita el Estado. Y ese fondo ya no alcanzaba ni siquiera para el tema de
invertir en nuevas viviendas. Y PROA se ha ido arreglando por eso es que somos una vanguardia, con lo que se recauda. Nosotros nos mantenemos con nuestra recaudación de las cuotas de las viviendas. Y yo no te voy a exagerar, pero cuando vos acá pagás un promedio de 20, 30, hoy por hoy, que nos están pudiendo hacer viviendas, es el doble. En otras provincias las cuotas han quedado en forma histórica en 50, 100 pesos y tienen, fíjate los cifras que yo te doy, eso lo sabemos por el tema de la Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda, de la FATRAP, la famosa FATRAP. Y encima tienen viviendas que, qué sé yo, 10, 20 años que no pagan, ¿viste? Y no se hace mucho para cobrar. Entonces, y PROA con toda esa diferenciación ha podido ir haciendo viviendas, pero no en la proporción que se hacía antes, viviendas, y PROA ha llegado en los buenos tiempos a llegar a construir 4.000, 5.000 viviendas. Hoy no llegamos ni al 10%. René, porque no tenemos fondo BIT. Entonces se hace muy difícil. Y la diferencia, para completar tu pregunta, la diferencia que teníamos en sueldo, que todo el mundo quería venir aunque sea escrito al IPRODA por el tema de nuestro fondo ese adicional, y nos hemos ido quedando por el tema, el reconocido por el mismo ministro de Hacienda, nos hemos ido quedando respecto de otros entes muchísimo. Quería repasar el fenómeno, ¿no?, del crecimiento en la construcción de viviendas a través del IPRODA y a través de distintos colores políticos de los gobiernos nacionales que se han ido sucediendo. Y yo recuerdo una explosión en la construcción de viviendas durante los gobiernos de Cristina Fernández. No sé si con Néstor ya se había iniciado creo que sí, ¿no? Durante los gobiernos de Néstor, pero sobre todo los de Cristina, fue donde aparece Itaimbé Guazú y crece exponencialmente este proyecto que me parece que en conjunto con la provincia es realmente revelador y que no hay experiencia en la Argentina. Pero también recuerdo cuando ingresa Mauricio Macri a la presidencia, cómo se interrumpió abruptamente el envío de fondos y quedó una suerte de ciudad fantasma, Itaimbé Guazú, con todos esos terrenos que habían quedado suspendidos en la construcción. Cuando vuelve Alberto Fernández, se reactiva esto y empezamos otra vez a ver inversión en obra pública, empezamos a ver nuevamente a trabajadores de la construcción, empieza a haber nuevamente movimiento. Me da la sensación de que otra vez entramos en ese túnel oscuro de la experiencia que nos dejó Mauricio Macri con este nuevo gobierno. ¿Estoy haciendo una buena lectura, René? La secuencia no es tan así. Te escuché atentamente por eso. Sí, es cierto que en los gobiernos de Cristina se recibían muchos fondos para la construcción de viviendas, pero no arrancan en Itaimbé Guazú. Vos te debes recordar lo que es Itaimbé Miní, que es muy anterior. Por supuesto. Nosotros ya, de gobiernos anteriores al 2000, yo entré en la década de 90 de PRODA, nosotros hemos tenido era otro el Fondo Nacional de la Vivienda, la base de donde se calculaba, eran otro el dinero. Y si bien es cierto que hubo apogeo y que Itaimbé Guazú es uno más, yo te puedo decir, hasta viviendas, y nosotros tenemos algunos barrios y ejemplos, con la financiación del Banco Nación, con otro periodo de gracia. O sea, las hipotecas a 10 años nada más. ¿Bajo qué gobierno? Eso también influye. Hola. ¿Bajo qué gobierno? Banco Nación. Y es del año 2000. Vienen del año 2000, más o menos. Ajá. Pero nosotros, por eso te decía que IPRODA tiene todos los proyectos que se han dado a nivel nacional de viviendas. Nosotros pudimos concluir con todo. Y tampoco, si bien es cierto que Macri hizo otra lectura, tenía otro sistema, nosotros hemos podido, históricamente fue la primera vez, y yo tengo el privilegio de haber representado a la FATRAP, a ir con compañeros de la Federación, la primera reunión que hemos tenido con el Consejo Nacional de la Vivienda, que son los administradores, agrupa a los administradores, a todos los presidentes e interventores de los institutos, y la parte del gobierno en ese entonces, que era la Secretaría de Viviendas. Era una secretaría, y hemos tenido un cierre. Y yo me acuerdo haberles dicho, porque me he tomado la molestia de estudiar el tema, yo soy contador público,
además de trabajar en IPRODA, nos hemos tomado la molestia de estudiar todo el tema de que lo que pretendía, y hubo unos intentos de modificación de ley, era derogar la ley del Fondo Nacional de la Vivienda. Ese fue un intento bastante engorroso en su momento, pero ya los fondos que vienen ya no son los de antes, y no son solamente del periodo Macri, y Alberto Fernández tampoco aportó mucho. Esa es la realidad. La provincia de recursos de rentas generales ha ido, en las medidas, en las posibilidades, eso es mérito del gobierno provincial, ir tratando de cerrar planes de viviendas anteriores. No sé si me explico. Y en la medida de las posibilidades se ha ido completando, no en el ritmo que uno pretende, el tema de las viviendas. Probablemente lo que vos hayas visto en estado casi de abandono en algunos casos, en Itambé, Guazú, son las viviendas construidas por Banco Nación, pero eso no es de IPRODA, eso no es del Instituto de Vivienda. Eso eran las viviendas que de los planes privados que te hipotecaba el Banco Nación, que nunca, como no se dedican a construir viviendas, nunca contemplaron que la vivienda, el costo más alto que tiene es la infraestructura, es decir, la colocación de las cloacas, la electricidad, el agua, y también Guazú tiene hasta el gas domiciliario, tiene fibra óptica, tiene una serie de cosas que son muy costosas, que en proporción al costo de la vivienda suman muchísimo. Y eso también no fue tenido en cuenta cuando un banco directamente contrata con una empresa constructora y construye lindos dúplex, que es lo que vos habrás visto en algún momento. Pero tuvieron su demora en el tema del costo y en acoplarse a la infraestructura desarrollada en Itambé, Guazú. Hay que conocer el tema, por eso te digo que no es una cuestión menor. Dale, lo volvemos a charlar, René. Me parece un tema sumamente interesante porque hay una necesidad de solución habitacional crónica, ¿no? Así que me parece que es necesario que volvamos a tomar contacto en cualquier momento, si te parece bien. Cuando a ustedes les guste. Es bastante más largo el tema. Si lo tratás, yo me he tomado la molestia de estudiarlo. Sí. Si lo tomás en cuenta en forma global y en forma general del país, yo te podría describir muchas cosas que han pasado en otros institutos de vivienda que la verdad que ni te imaginas. Pero podemos coincidir que la mejor etapa de la construcción de viviendas nacionales se ha dado antes de la modificación de la Constitución Nacional del 94, ¿no? Sí. No, yo te puedo describir, yo ya tengo unos cuantos años, y yo te puedo describir cuando en mi época de empleado bancario, a mí me descontaban un porcentaje de mi sueldo para el Fondo Nacional de la Vivienda. Sí. Eso fue cambiado todo antes de la década del 90, si no mal no recuerdo. Y cuando tomamos los combustibles y fuimos achicando la base imponible, por decirlo así, donde vos aportabas para ese Fondo Nacional de la Vivienda, lo que estás haciendo es desfinanciar lo que por Constitución, si querés, artículo 14, vivienda digna, deberíamos tener, porque si no, te puede pasar como, siempre cito el mismo ejemplo, el caso de Brasil, donde el movimiento nacional sin tierra es monstruoso. Sí. Nosotros somos mucho menos, y capaz que no se siente en esa proporción. Pero si vos no tenés un sistema de vivienda social para la gran mayoría de las personas que no pueden por motus propios financiarse su propia vivienda, estás en un problema grave. Sí. René, gracias. Me parece a mí. Sí. No, por favor. Bueno, gracias por las aclaraciones, por compartirnos también parte de esto que es conocer el mundo de la vivienda en la provincia de Misiones a través del IPRODA, pero seguiremos conversando porque nos parece un tema central. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, muy amables, y que tengan un buen día. Gracias.
Bueno, René Rodríguez, secretario gremial del SEI, el Sindicato de Empleados del IPRODA, conversando con nosotros y discurriendo en un montón de cuestiones que tenemos que conocer y ahondar. ¿Cómo está el tema de la vivienda en la provincia de Misiones? ¿Cuáles son las posibilidades de que tantas personas que están aguardando por su vivienda puedan alcanzar finalmente este sueño que, como bien lo marcaba René, si no es a través del Estado, muchas veces se hace imposible? Serán contadas con los dedos de una mano, ¿no? Aquellos que a través de no sé, otros mecanismos logran acceder a su vivienda, logran ir y comprar una casa. Son casos más excepcionales, pero en la generalidad necesitan una fuerte mano del Estado. Seguiremos con este tema a lo largo de este año y sobre todo el tema de los empleados, ¿no? El cobro de salarios que está, Ronnie, nos quedamos sorprendidos con estos ingresos que tienen los trabajadores. Yo tengo que decir que gracias al Instituto Provincial o Nacional en su momento, mi familia pudo acceder a una vivienda digna en Andresito. El 90% en la época de los 90, hasta la época de los 90, el 90% de la ciudad de Andresito era IPRODA. Barrios de IPRODA, 120 viviendas acá, 120 viviendas allá, 180 acá, 20 por acá, 30 por allá. Tenían esos nombres después. Así se llaman, 120 vivienda 1, 120 vivienda 2. Yo vivía en las 120 viviendas 2. Casas que te entregaban con cocina a gas, con cocina, con termotanque a gas. Yo quise meter un poquito más la cuchara y no hubo oportunidad en la cuestión política, ¿no? Claro. En la cuestión política, pero bueno, la pelota se nos fue afuera. Pero volveremos a charlar. Sí, pasa que la cuestión política hace que las casas comenzaron a bajar de calidad para abaratar los costos. Ya no entregan más casas con bajo mesado, con alacena. ¿Cómo la cuestión política? No entiendo. Y la cuestión política de desfinanciar los fondos de la vivienda hacen que los institutos provinciales tengan que abaratar costos. Por eso le quiero poner el cascabel al gato, no sé si me explico. Sí. ¿Bajo qué gobierno se desfinanció? ¿Bajo qué gobierno se fortaleció? Eso es lo que yo quiero con René después sentarnos y conocer más. Aprovechando su profundo conocimiento en la materia, conocer más, ir más a fondo de eso, pero obviamente no se puede todo en una sola nota, ¿no? Claro, no. A lo que yo apunto es tengamos en claro que la cuestión política infiere en la calidad de las viviendas que se entregan. Incide. Inciden. En la calidad de los materiales, en la calidad de las casas, en los plazos de pago, en la cantidad de cuota. Obviamente, sí. O sea, no estamos desligados de una cuestión política nacional. Sí, en un momento me pareció que René decía, no, pero la provincia fue la que tuvo... Sí, la provincia hizo un gran esfuerzo, eso hay que admitir. A pesar del macrismo, a pesar de todos los desfinanciamientos que se fueron dando a partir de la década de los 90... Ajá. Que fue muy fuerte el quitar el Instituto Nacional de la Vivienda del medio. Uh-huh. y darle esas atribuciones a las provincias, lo que fue la política de Menem de dejar que las provincias se hagan cargo de la educación, de la salud, también lo de las viviendas, porque el IPRODA se creó a partir de eso. El IPRODA antes no existía como IPRODA. En los 90, antes del menemismo, no existía el IPRODA, existía el Instituto Provincial un tipo Infonavi. Sí, eso ya es más atrás. Yo estaba poniéndole la lupa cuando le preguntaba a René, no irme hacia los 90, hacia la reforma de la Constitución. Pero tiene que ver. Pero porque estos modelos, tanto de Macri como el de Milei hoy, quieren replicar eso. Quieren replicar ese modelo de desfinanciamiento y dejarle a las provincias que se arreglen. Por eso la provincia tiene que hacer un esfuerzo enorme para poder continuar con los planes de vivienda. Está bien, vuelvo a lo que quiero marcar. Durante el gobierno de Néstor y Cristina me parece que se aceleró la construcción y la inversión. Permitime cerrar la idea, Ronnie. Se aceleró la construcción y la inversión en obra pública. Sí, en general. Permíteme. Y cuando llegó Mauricio Macri, se frenó todo y la provincia no pudo continuar con ese ritmo.
Y me pareció que René ensayaba una defensa del gobierno provincial que, a pesar del macrismo, igual sostuvo el nivel o que siguió brindando soluciones habitacionales. Yo no coincido con esa mirada. Me parece que sí hay que reivindicar la decisión política de invertir, de poner dinero, de que se haga. Él me llevó más atrás, me llevó a Itaembé-Miní, que me parece fantástico, pero yo como marco referencial arranqué desde Itaembé-Guazú porque era, por ejemplo, una experiencia que yo había visto, ¿no? Claro. René sabe muchísimo más, conoce mucho más en profundidad esto, pero como marco referencial había puesto Itaembé-Guazú, y sí me dio la impresión de que la construcción de viviendas, no solamente de Banco Nación, como la estaba marcando, que entiendo lo que dice estas viviendas que tienen directamente acuerdos con Nación. No, estoy hablando de viviendas y Proda, que se frenaron durante el macrismo, ¿no? Esa es la mirada, y lo que yo he visto, no me lo han contado. A ver, mucha de la obra que se frenó tiene que ver con la infraestructura, lo que él decía también, la infraestructura general del barrio, de los barrios. Porque al no haber financiamiento nacional para hacer calles, para hacer empedrados, para hacer cordones cuneta, para hacer tendidos de cloacas, de agua potable, en general, construir la vivienda se hace imposible en un barrio. Claro. Entonces, eso es una de las cuestiones que frenó. Por ahí la provincia tenía la capacidad de seguir generando la construcción de viviendas per se, las casitas. Las 4 paredes con su techo y su infraestructura en el terreno. Pero lo que no había de Nación, y que yo creo que eso fue lo que frenó mucho más, se frenó mucho más y se va a frenar ahora con la suspensión de toda la obra pública, es que no te van a poder hacer calles. Bueno, entonces vuelvo a lo mismo. Sin una política nacional de obra pública, es imposible que la provincia pueda hacer, no imposible, es mucho más costoso. Le va a costar mucho más a la provincia, en vez de poder hacer 300 viviendas, va a tener que hacer, en vez de hacer 5 barrios, va a poder hacer 2. Por eso es interesante, con sus propios fondos. Por eso es interesante continuar estas charlas con René para abordar O sea, no estoy en defensa, digamos, no estoy esgrimiendo, poniéndome con la lanza en la mano, defendiendo el gobierno provincial, sino que estoy tratando de que entendamos todos. Exacto. De que si no hay una política nacional. Exacto. Que te colabore con la infraestructura, que es lo que decía René, que es lo más caro, que lo más costoso. Sí. Se hace muy cuesta arriba. ¿Y qué va a hacer la provincia? Va a tener que subir las cuotas solidarias, las cuotas de recompensación que pagás en IPRODA, para poder seguir financiando al IPRODA mismo, porque al ser un ente autárquico necesita fondos propios. Vamos a convocarlo a René en siguientes oportunidades, porque es tan interesante este tema y tan necesario que lo entendamos mejor, que creo que una voz autorizada nos va a ayudar a sumergirnos más en este tema que, insisto, es un problema, entiendo que todavía severo en la provincia, de necesidad de vivienda. No, y es lo que decía él, agradezcan que el país no es tan grande y que la provincia tiene un colchón de viviendas, digamos, que ha disminuido la necesidad de vivienda privada. De vivienda particulares. Gracias a gobiernos peronistas. Gracias a gobiernos peronistas. Listo, con eso nos vamos a la pausa. Porque si no, ese movimiento de los sin tierra sería una grave situación, mucho más grave una situación si no hubiese un gobierno peronista que se preocupa por cumplir la Constitución, donde dice que todo ciudadano tiene derecho a un techo digno. Bien.